Las deidades griegas, que en ese momento estaban disfrazadas para ocultar su verdadera identidad, se quedaron impresionadas por la pintura de Rose. Y cuando revelaron quiénes eran, concedieron un deseo a la pintora. Rose dijo: "Puedo pedir que el cielo sea azul como en mi pintura". Pero ¿por qué el cielo es azul? Porque el agua del océano se refleja en el cielo. Yo también leí eso en algún lado, pero no. ¿Porque es el color favorito de Dios? ¿Qué? No, porque es el color del equipo más grande del Ecuador, Emelec. En ese caso el cielo sería blanco. Pero bueno, ¿por qué el cielo es azul? Es por la interacción de tres cosas: la luz del sol, la atmósfera y nuestros ojos. Entonces viene la luz del sol así, interacciona con unas partículas de la atmósfera así, y después llega a nuestros ojos. Entonces la primera parte, la luz. La luz del sol que viene, que es blanca. Tú encuentras aquí los 7 colores del espectro. Encuentras el rojo, el tomate, el amarillo, el verde, el azul, el índigo y el violeta. Y cada uno de estos colores tiene su propia longitud de onda, y eso es importante para después. Entonces, bueno, y probablemente habrán visto la camiseta de Pink Floyd, que hay una luz que pasa por un prisma y se divide en colores. Eso es la prisma de Newton. O también lo pueden encontrar en un arco iris. O mientras está lloviendo, pueden ver el espectro en un arco iris. Unos colores más que otros. Ahí están los 7 colores. Esta luz llega a la atmósfera. En la atmósfera se encuentra con partículas de diferentes elementos, por ejemplo el nitrógeno o el oxígeno en su mayoría. Y algunas de estas partículas tienen el mismo tamaño de longitud de onda que el color azul. Entonces lo que pasa es que cuando ya llega a interactuar con esta luz con las partículas, se encuentran estas longitudes de onda similares, y el azul en este caso se dispersa hacia todos lados. Selectivamente el azul es removido de la luz blanca. O sea, de los 7 colores, el azul es el que más se le quita para que finalmente pase hacia nosotros. Entonces cuando la luz llega hacia nuestros ojos, esta sería la tercera parte, hay unos químicos en la retina que dividen la luz en combinaciones de colores RGB, los rojos, los verdes y los azules. Si nuestros ojos detectan más rojo en algo, entonces vamos a ver eso como más rojo. Si es que hay más azul, vamos a ver como más azul. Entonces, para resumir, porque no sé si es que me hice muchas bolas o si expliqué bien, la luz blanca que viene, que puedes encontrar ahí, el rojo, la luz roja, la luz tomate, la luz amarilla, la luz verde, la luz azul, la luz índigo y la luz violeta, con su propia longitud de onda, vienen hacia la atmósfera, donde interactúan con ciertas partículas que a su vez algunas tienen el mismo tamaño que las longitudes de onda del color azul. Entonces cuando esto pasa, como les decía, se dispersa por toda la atmósfera, y es por eso que, bueno, se dispersa por toda la atmósfera. El resto de luz pasa hacia nosotros, y nuestros ojos con unos químicos logran identificar que hay más azul en el cielo, porque ahí es donde se quedó el azul, y por eso vemos al cielo azul. Ahí creo que sí. Un ejemplo que se me ocurre es si tú estás yendo con 7 amigos y amigas a una discoteca y llegas a la puerta y está el bouncer ahí. El bouncer deja pasar a todos menos a ti. Y finalmente tú no entras, pero tus amigos y amigas sí entraron. Esos 6 amigos y amigas te pueden ver desde adentro como tú te quedaste afuera y tú eres del color azul. Entonces la moraleja es: no vayas a discotecas. Y esa es la saga de hoy. Bueno, deberíamos hacer una saga solo del universo, de cosmos. Vamos a ver.